Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Gómez, yo soy residente de tercer año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. El día de hoy, el tema que les traigo es líquidos perioperatorios en pediatría, tratando de revisar como lo más nuevo que logré encontrar. De antemano, un agradecimiento a la doctora Olga Giraldo, que fue mi asesora durante esta charla. El contenido que vamos a tratar en esta charla entonces es algo de fisiología, algo realmente muy corto, la importancia sobre por qué saber manejar y por qué saber los riesgos de no reponer de manera adecuada los líquidos y la volemia en pediatría, cuáles son los objetivos de los líquidos endovenosos, cuál es el papel del ayuno, que vamos a ver que juega un papel bastante importante dentro de la hidratación de los niños, cuál solución usar, que ha sido un dilema a lo largo del tiempo, coloides que al día de hoy están, digamos, proscritos en muchas partes, pero podemos ver que tienen algunas indicaciones, y cómo voy a monitorizar yo tanto el estado de mi paciente antes y después del manejo con los líquidos. Dentro de la fisiología entonces vemos cómo los recién nacidos y desde antes en la etapa embrionaria, cómo van tanto el agua corporal total como el agua extracelular va disminuyendo. Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 años, esta va cayendo, teniendo en cuenta que cuando un niño nace, tiene un agua corporal total aproximada del 78% y en prematuros del 80%, y con un volumen extracelular o un líquido extracelular de 45% para los recién nacidos y 50% para los prematuros, lo cual en el transcurso del tiempo va reduciendo, llegando hasta a los 3 años hasta más o menos lo que maneja el adulto, que es 60% de agua corporal total y 20% de líquido extracelular. Aparte de eso, los niños, al tener un volumen mayor comparado con su peso, un volumen extracelular mayor, un volumen sanguíneo mayor, una tasa metabólica basal mayor comparado con su peso, tienen mayor riesgo de presentar trastornos hidroelectrolíticos. Aparte de eso, se le asocia que los cambios fisiológicos desde el punto de vista renal son marcados. La nefrogénesis termina aproximadamente a las 36 semanas. Cuando el niño ya tiene formados sus 2 riñones y cada uno contiene aproximadamente de 800.000 a 1 millón de nefronas. Sin embargo, cuando el niño nace, su tasa de filtración glomerular es solamente el 25% de la tasa de filtración glomerular que tiene el adulto, la cual va a ir mejorando y va a ir progresando hasta normalizarse o hasta llegar a la del adulto más o menos a los 2 años. Lo otro es que tienen una menor capacidad para concentrar la orina. Los recién nacidos logran concentrar más o menos entre 600 y 700 miliosmoles por kilo, mientras que un adulto llega hasta 1200. Y ni que hablar de los prematuros, que solo llegan entre 300 y 400. Entonces vemos que esto es una dificultad bastante importante para poder eliminar solutos. Y lo otro es que tienen un mal manejo del sodio. Ellos son capaces de reabsorber el sodio, sin embargo, si se les infunde una carga importante de sodio, ellos no son capaces de manejarla y no son capaces de excretarla de manera adecuada. En el año 2000 se publicó uno de los estudios más importantes con respecto a la mortalidad y al paro cardiorrespiratorio en pediatría asociado a la anestesia. En esta época se hizo un registro, que fue el estudio POCA, se hizo un registro entre 1994 y 1997, donde se demostró que las principales causas de paro cardiorrespiratorio en los niños era secundario a medicamentos y el colapso cardiovascular asociado al olotano. Con el paso de los años y la salida del olotano como del arsenal anestésico, se ve que esto ha cambiado. Y se realizó una actualización nuevamente de este estudio publicado en el 2007, donde participaron 80 instituciones de Estados Unidos, que evaluaron también paro cardiorrespiratorio en niños que serán llevados a cirugía. La revisión fue hecha desde 1998 hasta el 2004, y lo que encontraron fue que el 41% de los casos
fue secundario a causas cardiovasculares y que las principales causas identificables que ellos encontraron de esos paros por colapso cardiovascular era hipovolemia y la otra hipercalemia, secundario al mal uso de los hemocomponentes. Entonces ellos mostraron cómo cuando no se preveía de manera adecuada los fluidos y el volumen que necesitaba un niño, había un mayor riesgo de que este niño durante la cirugía entrara en paro. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo o qué buscamos nosotros cuando empezamos o nos llega el niño a cirugía y queremos estabilizarlo, queremos empezar pues el procedimiento? Lo que buscamos con los líquidos es llevar a ese niño que puede que esté en un déficit, llevarlo nuevamente a una homeostasis, o si está estable, continuar con un balance adecuado de líquidos, logrando que esté normovolémico, que tenga una adecuada perfusión tisular, que tenga una adecuada función metabólica y que tenga un estado ácido-base y electrolítico lo más cercano a lo normal posible. ¿Cuál es entonces el papel del ayuno con respecto a esto? Desde hace mucho tiempo el ayuno que se manejaba en los niños era bastante severo y muchos artículos posteriormente fueron demostrando que todo ese ayuno que se presentaba en los niños lo que hacía era generar problemas y ser más deleterios para el niño y no mejorarlo, sin incrementar los volúmenes gástricos, sin incrementar la acidez estomacal. Y con esto lo que pasaba era que con tiempos de ayuno excedidos, los pacientes presentaban mayor disconfort, pobre colaboración, llegaban deshidratados al quirófano y secundario a esto, cuando se les hacía la inducción anestésica, entonces presentaban una caída importante de la presión arterial, todo secundario a una disminución del volumen intravascular por un ayuno que era mal programado o excesivo. Lo otro es que como es el aporte calórico, empezaban a generar cierto metabolismo anaerobio. Esto generaba un aumento de cuerpos cetónicos y de manera secundaria una acidosis por este incremento de cuerpos cetónicos. En el 2009 salió este metaanálisis en la colaboración Cochrane, donde mostraban cómo ayunos que eran mayores de 6 horas no mejoraban, no generaban ningún cambio en los niños y antes generaban un disconfort muchísimo mayor para ellos y no lograban que los niños colaboraran de manera adecuada en la cirugía. Sin embargo, cuando dieron líquidos hasta 2 horas antes del preoperatorio, se dieron cuenta que no había cambios ni en el volumen gástrico ni en la acidez gástrica del paciente. Vemos entonces que las guías a partir del 2005, que se empezaron pues como a establecer las guías más nuevas de ayuno, empezaron a dar líquidos 2 horas antes líquidos claros 2 horas antes del procedimiento. Vemos entonces que desde la primera guía del 2005 que vemos aquí, hasta la guía más reciente, que es la de la Sociedad Canadiense, en el 2014, se recomienda que se den líquidos claros, que no contengan ni leche ni pulpa de frutas, hasta 2 horas antes del procedimiento. Esto es importante de pronto comunicárselo a las enfermeras, que son las que manejan el ayuno, y a las mamás, siendo muy claros con ellos, porque muchas veces no se les especifica y les dan leche o les dan pulpa o les dan otros alimentos que lo que hacen es que van a retrasar el procedimiento. Lo otro es 4 horas para leche materna, 6 horas para leche de fórmula o comida sólida y en algunos casos 8 para comidas que son grasosas o pacientes que tengan riesgo de broncoaspiración, un vaciado gastrointestinal lento. Con esto entonces concluimos que las recomendaciones para esto es que los tiempos de ayuno sean idealmente lo más corto posibles, más o menos 2 horas, 2 horas líquidos claros. Lo otro es siempre recordar los tiempos de ayuno y aclararle esto a las enfermeras y a la familia. Entonces, cuando decidimos entrar nuestro paciente al quirófano, ¿qué solución intraoperatoria le vamos a dar? ¿Cuál es la solución ideal para yo poder manejar y restablecer el volumen que el paciente debe tener o mantener el volumen que el paciente debe tener durante la cirugía? Vemos que hay múltiples cantidades de líquidos, desde solución salina, Harman, solución multielectrolíticas, coloides.
y hasta el momento hay muchas y se han hecho varios estudios comparándolas todas, mostrando cuál es la más eficaz, que ahorita vamos a hablar. Desde 1957, hace ya 60 años, cuando Holiday y William Segar sacaron su artículo donde hablaban de la fórmula calculando los líquidos según el gasto calórico y calculando los iones, se dieron cuenta cómo este líquido calculado, que había sido extrapolado de más o menos el contenido de iones de la leche materna y la leche de vaca, era un líquido hipotónico comparado con el plasma. Y aproximadamente desde hace 20 años empezaron a cuestionar esto, porque los niños en el posoperatorio y los niños que estaban en hospitalización se les encontraba frecuentemente con episodios de hiponatremia. Incluso se realizó esta revisión sistemática donde compararon infusiones de solución salina isotónica con solución salina hipotónica en niños que estaban hospitalizados, y lo que demostró fue claramente que los pacientes que recibieron solución salina hipotónica tenían unos valores de sodio muchísimo menores comparados con los que recibían soluciones isotónicas. Y que el cambio con respecto al sodio de base que tenía el paciente a el sodio con el que quedaban posterior a las infusiones generaba una disminución bastante importante. También se encontró cómo los niños son muy susceptibles a presentar encefalopatía por la hiponatremia. Se dice que hasta el 50% de los pacientes que presentan hiponatremia de los niños, menos de 125, pueden generar una alteración neurológica importante y quedar con secuelas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que se trata es dar un líquido que sea lo más similar al plasma y al líquido extracelular. El líquido extracelular tiene estas características que vemos acá, donde su osmolaridad teórica es de 291. Básicamente, eso es lo que debemos de tratar de buscar en los líquidos. Y para nosotros, para Colombia, el líquido más similar que tenemos a eso es el multielectrolito, que tiene una concentración de una osmolaridad de 294. Es la más cercana que tenemos. Entonces, teniendo en cuenta soluciones hipotónicas en los niños que van para cirugía y en los niños que están hospitalizados comparado con soluciones isotónicas, se dieron cuenta que entonces se generaba más hiponatremia con alto riesgo entonces de encefalopatía, dado el menor tamaño de la bóveda craneana de los niños, mayor riesgo de edema y mayor riesgo de insuficiencia respiratoria. Y lo otro es que cuando poníamos los líquidos con dextrosa, algunas veces los niños podían generar hiperglicemia. También hay que tener en cuenta que el solo estrés quirúrgico que demanda sobre un niño el procedimiento puede aumentar la hormona antidiurética. Esto hace que el niño retenga líquido, retenga sodio y puede hacer una hiponatremia dilucional. Entonces, ¿qué tasa de infusión vamos a utilizar cuando ya decidimos que la solución multielectrolítica es como la que más se acerca al plasma del paciente? ¿Qué volumen vamos a dar? Pues las guías españolas recomiendan que la fórmula de Holiday y Segar aún está vigente y puede ser utilizada. Sin embargo, unas guías más recientes de este año, publicadas por Alemania y aprobadas pues para toda Europa, recomiendan que el volumen que se debe manejar es de 10 cc por kilo hora, sobre todo en procedimientos que van a ser cortos, aproximadamente hasta 4 horas. ¿Y por qué ellos manejan este valor? Porque ellos dicen que se debe recuperar el déficit perioperatorio y el posoperatorio durante el tiempo que el niño no va a estar comiendo y estuvo sin comer. Y también es un método, digamos, como más fácil de manejar y de recordar. Sin embargo, como les cuento, las españolas no desechan la fórmula que lleva pues más de 60 años y que hasta el momento ha funcionado. Entonces, con respecto a las recomendaciones, el cálculo de volumen 10 cc kilo hora versus la fórmula pues que ya conocemos de 421, las soluciones de mantenimiento isotónicas más glucosa, que puede ser del 1 al 2.5%. En Europa cuentan con una solución que ya viene preparada. Acá nos tocaría prepararlas y ahorita más o menos les cuento cómo se podría preparar una solución glucosada al 1% para infundir en nuestros pacientes durante el transoperatorio.
Lo otro, eliminar por completo los sueros hipotónicos del intraoperatorio, dado el altísimo riesgo que se genera de hiponatremia. Y los niños que tengan riesgo de hipoglicemia o sean cirugías largas, lo ideal es que a partir de la tercera o cuarta hora de cirugía se le empiece a medir la glicemia, por el riesgo de que presenten hipoglicemia durante el procedimiento y lograr ajustar la solución glucosada. Si el niño entonces ya me llega deshidratado y me llegan con un déficit, ¿qué solución necesito yo entonces? El propósito entonces de la terapia y lo que yo busco es reemplazar el déficit, volver otra vez a mi paciente a mi equilibrio basal y que el volumen extracelular sea nuevamente el normal, que es el que ya recordamos acá, con estos valores y esta osmolaridad. Lactato de Ringer vemos que tiene una osmolaridad de 276, que es bastante menor a la que maneja el líquido extracelular, con lo cual es un líquido hipotónico. Cloruro de sodio tiene altas concentraciones de sodio, que ya dijimos que el riñón neonatal no los maneja bien, y lo otro, altas concentraciones de cloro, que pueden generar de manera secundaria una acidosis hiperclorémica, la cual se ha demostrado hasta el momento que sobre todo en pacientes críticos puede generar falla renal de manera secundaria, y las soluciones hipotónicas, isotónicas, que imitan la composición del líquido extracelular. Por lo tanto, estas soluciones son también las ideales para yo reponer el déficit de líquidos que tenga mi paciente cuando llegue al quirófano, excepto si yo tengo un paciente que me llega con mucho vómito, que tiene una estenosis pilórica, que yo sé por medición de los iones que tiene una hipocloremia o una hiponatremia, la solución salina en estos casos al 0.9% puede ser utilizada sin ningún problema. ¿Y qué pasa entonces si nuestro paciente tiene una inestabilidad? La prioridad en este caso es reponer el volumen circulante del paciente. ¿Cómo se hace esto? Entonces vamos a dar bolos de solución isotónica, también se puede utilizar para los pacientes con inestabilidad, no glucosada obviamente, bolos de 10 a 20 cc por kilo que se pueden repetir en 3 ocasiones, evitar la sobrecarga siempre de líquidos, porque es claro también que los niños que recibieron más líquido del necesario requirieron muchos más días de hospitalización y más días en cuidados intensivos, y fue más difícil liberarlos de la ventilación mecánica. Y idealmente reponer los déficits de estos pacientes antes de dar la inducción anestésica. Entonces, las conclusiones con esto es soluciones isotónicas para reponer el déficit con el que me llega mi paciente, reponerlo idealmente antes de la inducción anestésica. Recordemos que pueden generar hipotensión posterior a la inducción solo por la deshidratación, eliminar los sueros hipotónicos nuevamente del perioperatorio, y si hay una inestabilidad, lo que debemos hacer son soluciones isotónicas balanceadas sin glucosa. Cuando el paciente tiene entonces déficit de volumen, hay diferentes pasos. El primero, infusión, no tanto liberal, sino una infusión controlada de 10 a 20 cc por kilo en 3 ocasiones. Con esto debemos tener en cuenta al máximo evitar la sobrecarga del líquido intersticial, la hemodilución, que me puede llevar a coagulopatía de manera secundaria. Por la hemodilución también se puede generar una hipoxia tisular y retraso en la recuperación en el posoperatorio de mi paciente. Después de yo haber infundido cristaloides y no haber recuperado a mi paciente, una opción que nos proponen las guías es utilizar coloides. Estos coloides logran estabilizar el volumen sanguíneo en estos pacientes en los que estamos en el momento o en la época de la restricción de hemocomponentes, porque ya sabemos que transfundir un paciente que no necesite hemocomponentes antes deteriora aún más mi paciente. Lo otro, reducimos el riesgo de la sobrecarga intersticial, y hay que tener en cuenta que hay ciertos, o se han comentado, cierto aumento de eventos adversos, como la coagulopatía y la falla renal, la cual no es tan marcada cuando sabemos manejar de manera adecuada los coloides. Este estudio, que fue publicado en el 2012, es un estudio multicéntrico observacional que se realizó con niños hasta los 12 años, que eran ASA 1, ASA 2 y hasta 3, en 11 centros europeos. Lo que hicieron fue darle evaluar los niños que le dieron hidroxiacetilestar 130, que es un coloide de última generación, de tercera generación,
Y lo que evaluaron fue el riesgo de falla renal y el riesgo de falla respiratoria que presentaban estos niños. Y lo que encontraron fue que el riesgo de la falla respiratoria era del 0.3% y en ninguno de los niños presentó falla renal que pudiera ser asociada con el uso de estos coloides. Ahora la duda es, ya sabemos que los coloides pueden ser utilizados de manera adecuada, pero ¿cuál coloide? Tenemos coloides que son naturales, como la albúmina, y proteínas, suero de proteínas del plasma, y artificiales como el hidroxiacetil-starch y las gelatinas. Dado que las artificiales tienen una eficacia similar, tienen un bajo costo, están muchos más disponibles en cualquier parte, se recomiendan que estos sean los que se deben de utilizar para la reposición de los líquidos en nuestros pacientes, cuando no se responde a cristaloides. Cuando se compara entonces, si vamos a dar entonces hidroxiacetil-starch y gelatinas, son bastante similares, pero un estudio mostró que las gelatinas generan algo más de reacciones alérgicas, pero el estudio fue realizado en adultos. Sin embargo, por extrapolación, en las guías europeas lo que recomiendan es que se utilicen el hidroxiacetil-starch. Incluso se han hecho estudios recientes de manejo de almidones en cirugía cardiovascular en niños y se ha encontrado que en la asociación de del hidroxiacetil-starch de tercera generación con falla renal fue poco significativa. Por lo que entonces en el momento, inicialmente lo que se utiliza son soluciones citotónicas sin glucosa para tratar de reponer el volumen. Lo otro, si con esto no me repone, yo pongo 3 bolos de 20 cc por kilo y el paciente no me responde y continúa hipotenso, puedo utilizar los coloides. Los coloides en dosis moderadas y en niños con riñones sanos. O sea, si un niño tiene una falla renal previa, pues obviamente, dado tanto la evidencia que hay sobre el daño renal que hay sobre estos pacientes, y pacientes que tienen sepsis o pacientes en UCI, entonces no lo debemos utilizar. Pero en un niño con riñones sanos se puede utilizar a dosis moderadas. ¿Y qué es dosis moderadas? De 5 a 10 cc por kilo, con un máximo de bolo de 20 cc por kilo. La dosis máxima recomendada son 50 cc por kilo, que no se debería pasar de esto. Sin embargo, lo que dicen las guías es no sobrepase los 20 cc por kilo en el uso de los coloides. Evitar siempre la hipervolemia, y los hemocomponentes claramente no están indicados para el manejo de la hipotensión y la falta de volumen que no sea asociado a anemia o a hemodilución o a cualquier otro trastorno de la coagulación. ¿Cómo vamos a monitorizar entonces en nuestros pacientes? Cuando le estemos infundiendo los líquidos o cuando llegue nuestro paciente a la sala de cirugía. Podemos evaluarlo desde el punto de vista clínico con un estado de hidratación o ya desde el punto de vista intraoperatorio con una monitoría un poco más estrecha. Entonces, cuando llegue el paciente, tenemos que indagar siempre sobre el tiempo de ayuno. Veamos que esa es la principal causa de que nuestros niños lleguen deshidratados. Lo otro, con una simple evaluación clínica, mirando los ojos, la piel, la boca, y si hay dudas, siempre se puede realizar unos gases arteriales y evaluar el déficit de base o evaluar el lactato. Ya si el paciente lo tenemos en el quirófano, normalmente para procedimientos pequeños con una monitorización ASA básica es suficiente, no es necesario realizar nada más allá. Cirugías pequeñas, cirugías más o menos hasta 3-4 horas de extensión. Ya si la cirugía es una cirugía mucho más larga y el paciente tiene un alto recambio, entonces se recomienda hacer otras medidas como catéter venoso central, una línea arterial para medir un delta de presión sistólico, aunque en niños muy pequeños y en neonatos el delta de presión sistólico no es una evaluación que sea muy buena. Lo otro es la variabilidad del stroke, de la variabilidad del volumen sistólico medido por ecografía, que es otra forma como yo puedo evaluar si el niño puede ser respondedor a líquidos o no. Otra recomendación pueden ser los gases seriados junto con el lactato y también maniobras que se llaman maniobras de autotransfusión, que son maniobras con las que yo puedo evaluar si el niño es respondedor a líquidos o no respondedor a líquidos, de las cuales son una, la elevación de piernas o la posición de Trendelenburg.
Claramente, si el paciente es muy pequeño, obviamente el volumen circulante que va a haber en las piernas no va a ser significativo como para yo hacer una prueba fidedigna. Entonces, lo que se recomienda en niños es una compresión hepática, que lo que va a hacer es que todo la cantidad de sangre que está en el hígado, que es aproximadamente el 20% del gasto cardíaco, se redistribuya en la circulación general y con esto observar un incremento de la presión, y esto me dice que el paciente puede ser respondedor a líquidos. En los niños, por el trauma quirúrgico, el estrés quirúrgico y el aumento secundario de la hormona antidiurética, el gasto urinario muchas veces no es confiable, por lo que lo ideal en general no es monitorear al niño con una sola cosa, sino con la mayor cantidad de variables que podamos evaluar. Entonces, en neonatos, siempre tratar de utilizar, estas son como unas recomendaciones generales para los más chiquitos, tratar de utilizar bombas de infusión o bombas de jeringa, dado que el riesgo de que se pasen bolos muy grandes de líquidos existe, y no dejarlo pues como con el macro a libre demanda. Lo otro, prematuros y recién nacidos, tratar siempre de reponer el ayuno en el intraoperatorio. Recordemos que el volumen extracelular que ellos manejan es bastante alto comparado con su peso, entonces tienen riesgo de deshidratarse mucho más rápido. Y lo otro, que debe ser las reposiciones, a diferencia de los niños más grandecitos con solución glucosada. Entonces, los más grandecitos para reposición del volumen y para reponer pues las pérdidas que tuvo, soluciones sin glucosa, pero en recién nacidos y en los prematuros, soluciones glucosadas. Siempre tratar en lo más pronto posible reiniciar la vida oral de los niños posterior a la cirugía, a menos pues que la cirugía lo contraindique, y siempre tratar de prevenir embolismo aéreo. ¿Cómo fabricar entonces una solución glucosada al 1%? Como les dije, en Europa manejan una solución que ya viene así preparada, pero acá podemos hacer 500 cc de multielectrolito, y lo que necesitamos agregarle a estos 500 cc son 500 gramos de glucosa para que me quede al 1%. Eso lo puede hacer de diferentes maneras. Yo puedo agregar 10 cc de dextrosa al 50% en 490 del multielectrolito, o 100 cc de dextrosa al 10 en 400 cc del multielectrolito. Con esto estoy obteniendo una solución multielectrolítica glucosada al 1%, que es lo que al día de hoy nos recomiendan las guías manejar en nuestros niños. Recordemos entonces, para finalizar, la regla de los 10. Paciente que ya está en cirugía en el intraoperatorio, para sostenimiento, una solución balanceada glucosada, 10 cc por kilo hora. Fluidoterapia, o sea, un paciente que me venga con déficit de volumen por el ayuno, o tenga diarrea, o tenga vómito, se da solución balanceada, pero no glucosada, a no ser que sean recién nacidos o que sean prematuros, en los que sí se utilizan soluciones glucosadas, que se dan bolos de 10 a 20 cc por kilo. Y si con esto no responde, puedo utilizar albúminas, gelatinas o hidroxiacetil starch, que como hablamos ahora, por su mayor disposición, por su pues menos riesgos comparados con la gelatina, lo que se recomiendan son los hidroxiacetil starch. En una cantidad de 5 a 10 mililitros por kilo, con una dosis máxima de 20 mililitros por kilo y una dosis total máxima en el día de 50 cc por kilo. Y en caso de que sea necesario, ya transfusión de hemocomponentes. Conclusiones entonces. Evitar ayunos prolongados, vemos que esta es la principal causa de deshidratación en nuestros niños, y ya vimos la importancia de tener en cuenta el volumen circulante en nuestros niños, que puede ser una de las principales causas de paro cardiorrespiratorio en el intraoperatorio. Evitar soluciones hipotónicas, dado el riesgo de la hiponatremia y el riesgo del déficit neurológico permanente. Ajustar infusiones cuando los procedimientos son largos, tratar de ir evaluando la glicemia del paciente, las pérdidas que tiene el paciente, tanto por la cirugía, el sangrado, como las pérdidas por convección. Soluciones glucosadas en el intraoperatorio, para reponer soluciones sin glucosa, a no ser que sean recién nacidos o que sean prematuros. Coloides en caso de ser necesarios, ya vemos que hay múltiples estudios y hay bastante sustento que si los utilizamos en dosis moderadas, que son máximo 20 cc por kilo, no va a haber problema y pueden están avaladas por la Sociedad Europea.
y siempre una monitorización clínica de lo que estoy haciendo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Tengo como varias preguntas y casi comentarios. Yo, basado en lo que mostraste, por lo menos en lo que es la solución glicosada, yo creo que eso es algo que cada vez se ha venido avanzando más, en no dejar los pacientes, sobre todo el neonato, desprovistos de por lo menos realmente un flujo metabólico. Antes estábamos dando líquidos basados en mantener un flujo metabólico, pero sin destroza. Es decir, no tiene sentido mantener líquidos de un flujo metabólico cuando yo no estoy agregando justamente el sustrato para el mismo. Y esto ya cada vez tiende a avanzar más en dejar soluciones destrozadas. ¿Qué es lo ideal? Tener la solución tal cual como lo hacen. Porque no creo que esa forma de preparación que mostraste sea adecuada. Si yo voy a colocar una solución multielectrolítica y le voy a sacar 100 cc para colocarle 100, de destrozar al 10% que es lo que tenemos, ya tenés una solución hipotónica. Ahí no tenés una solución isoelectrolítica, sino isotónica. Lo ideal, al menos parecido, es coger una solución de destroza al 50%, listo, sacarle los 10 cc, que pronto medio se parece. Pero lo ideal es intentar avanzar en soluciones propias, y eso no es difícil. Los pediatras lograron que les generaran soluciones destrozadas para mantenimiento, por lo menos desde el punto de vista corpaúl, para no tener que hacer premezclas. Yo creo que esa es una opción de avanzar, sobre todo en este tipo de empresas que está a la mano para que nos fabrique este tipo de soluciones. Ya fabrica solución multielectrolítica, lo único que necesitamos es que le agregue 1 gramo más de destroza, punto, no más. Yo creo que hacia ahí sería la solución de eso, por un lado. Por otro lado, la parte de los coloides, a mí me queda mucho la duda. Eso es algo también relativamente reciente, sobre todo en las guías europeas. De hecho, como lo mencionaste, la guía europea es basada casi que textualmente en la guía alemana, que es la que más ha trabajado esa parte de líquidos intraoperatorios en niños. Y me queda la duda en el sentido de que le diste mucho énfasis al hidroxietil estar, ¿sí? Aquí va la pregunta. Aquí cada vez es menos. O sea, yo ya no recuerdo cuándo volví a ver el volumen en una institución. O sea, no hay hidroxietil estar. Aquí tenemos esa albúmina, ¿sí? Ahí va la pregunta. ¿Qué leíste sobre el uso de la albúmina que estaba dentro de las guías y que lo tenemos disponible, es post, no hay que ser MIPRE ni nada de eso, el uso de reposición ni en qué momento, porque tampoco me queda claro? Y tercero, la parte de las medidas de volumen, ¿sí? ¿Qué leíste o qué sabes de las medidas dinámicas? Las medidas de evaluación de volumen dinámico en adultos es muy claro, y cada vez hay más literatura y ya creo que casi todo el mundo hacemos eso. Pero en niños, ¿qué encontraste sobre el uso de estas medidas dinámicas? Porque tampoco queda muy claro cuál sería el papel de ellas en el uso de la terapia de reemplazo hídrico, y tomando en cuenta de que si en adultos cada vez pensamos en una reposición más agresiva de la pérdida sanguínea con hemoderivados, también me surge la pregunta, en niños, ¿por qué no seguir la misma estrategia? En vez de empezar a hacer una reposición agresiva de líquidos frente a una pérdida de volumen basada en un sangrado intraoperatorio X, ¿por qué no empezar a hacer también, y algo que íbamos avanzando mucho, pero veo que con la charla se pierde, que es cuando hay un sangrado ya importante, no pierde el tiempo, empieza una reposición 1 a 1 con hemoderivados y evite que el paciente llegue a un estado en donde ya repuse líquidos, ya le coloqué coloides, ahora sí vámonos para hemoderivados, cuando ya tengo un paciente más allá de lo que puedo manejar. ¿Sí? Profe, entonces, con el uso de la albúmina, lo que recomiendan principalmente la guía europea es que se dé el mismo uso que los otros coloides. Que se dé posterior, si yo manejo el paciente con los bolos de cristaloides y posterior a mis bolos de cristaloides yo no obtengo una respuesta del paciente, se puede utilizar la albúmina. Sin embargo, ellos lo ponen porque ellos tienen, digamos, más disponibilidad del hidroxiacetilestar, sobre todo el de tercera generación. Pero ellos lo comparan ellos dicen, en niños, en general, en los niños sanos, si le damos naturales o artificiales, no hay ninguna diferencia, y los estudios no han mostrado ninguna diferencia si usted le da los coloides naturales o los artificiales. Entonces, si ellos utilizan hidroxiacetilestar porque tienen mayor disponibilidad de eso, si nuestra disponibilidad es albúmina,
pues yo creería que lo que podemos utilizar es albúmina. La otra pregunta con respecto al monitoreo, sí es claro que, y incluso en la guía lo mencionan bastante, que las dificultades para monitorizar el volumen en niños es bastante complicado. Incluso el delta de presión sistólico en neonatos y en prematuros no es adecuado y no es evaluable. Ellos lo que recomiendan y lo que dicen es, dado que la mayoría de formas de medir el volumen y las medidas dinámicas no son tan fidedignas en los niños, lo que recomiendan es tratar de utilizar varias cosas. La clínica, si se tiene un catéter venoso central, medir saturación venosa central, medir lactato, medir gases de manera continua y hacer las pruebas de evaluación pues como de volumen. Eso es lo que ellos recomiendan, porque sí son claros en decir, las formas pues para monitorizar en adultos pueden servir, pero en niños no son muy claras. ¿Cuál era la otra, profe? Actualmente yo creo que la mejor medida dinámica, si tenemos el recurso y la disponibilidad, sería hacer una medición del volumen sistólico, que sería por medio de ecocardiografía intraoperatoria. Ahora, faltan muchos estudios. Si hay en adultos pocos, en niños sí que mucho más. Sí, entonces hay de pronto series de casos, todo, pero todavía no hay como un estudio claro sobre eso. Tenemos que hacer un entrenamiento en ese método para poder, o sea, quien haga la ecocardio intraoperatoria tiene que tener un entrenamiento en esa parte. Por el momento nos guiamos como por lo que expuso Juan Carlos, o sea, por el momento son medidas indirectas, sobre todo muestras seriedad de exámenes y la clínica, que sigue siendo muy importante. Lo de las líneas arteriales, yo pues cada vez soy más conservadora en eso, o sea, línea que yo le pueda evitar a un niño, prefiero evitársela porque eso tiene muchos riesgos, especialmente en niños demasiado pequeños, que con ellos hemos visto muchas complicaciones, se trombosan más, tienen definitivamente mayores riesgos, entonces tiene que ser muy justificado el uso de la invasividad para correr el riesgo en esos niños pequeños. Con respecto a lo que decía Fabián de la parte de pasar rápidamente a transfundir hemoderivados, antes de pasar varios bolos de líquidos, sí fue lo que te entendí, de pasar líquidos que luego escalar a coloides y luego a sangre. La escuela de nosotros no es de coloides, o sea, lo de coloides, eso es una discusión que sigue y que todavía no tiene fin y que va a depender de escuelas. La escuela de nosotros no es de coloide, en general nosotros ponemos unos bolos de líquidos, usualmente lo que se recomienda entre 50, 60 máximo, y luego pasamos rápidamente ya a cubrir los déficits con hemocomponentes, empezando con glóbulos rojos. Hay una parte interesante que ahorita se está haciendo en adultos, en trauma, en obstetricia también, que es cuando usted tiene un paciente sangrando, pues ideal es mejor esa terapia por hemocomponentes guiarla con tromboelastografía. Se viene un campo también interesante para la pediatría en ese sentido, o sea, precisamente por los riesgos de las transfusiones, por los costos, todo lo que implica. Yo creo que el futuro también es empezar a mirar cómo vamos a guiar la terapia de hemocomponentes de manera que solamente se aplique lo que realmente se necesita. Esa sería como a futuro, y lo mismo la ecocardiografía, pero eso todavía pues falta mucho tiempo para hacer nosotros una recomendación. En general esta era como, lo de las glucosadas, eso también que no se nos olvide, ya esa es la tendencia en todo el mundo de ponerle a los niños también soluciones glucosadas, que antes los anestesiólogos no teníamos esa costumbre. Juan Carlos puso que se reponía 100 de destroza al 10, en realidad sería 100 de destroza al 5 con los 400 de multielectrolitos, que en quirófano yo a veces lo hago. ¿Se vuelve más hipotónico el líquido? Sí, pero sigue siendo menos hipotónico que, por ejemplo, un lactato de Ringer. Entonces, estaríamos ahí entre una solución un poquito más hipertónica que el lactato e hipotónica, pues con relación a la multielectrolitos normal.
¿A dónde vamos también con eso? La ventaja es que nosotros tenemos Corpaul, que es el que prepara en este momento en el país, es el único que tiene la solución balanceada, y Corpaul es pues parte del grupo de San Vicente. Entonces con ellos es más fácil la comunicación de pronto tratar de avanzar más adelante a que nos preparen la solución que necesitamos para los niños, que sea una solución al 1 o hasta el 2.5% como recomiendan las guías. Yo diría que la del 2.5% sería más para prematuros, neonatos, los más pequeños. Tienen una opción, si alguno prefiere, por ejemplo, si son procedimientos que no sangran mucho, que casi que es una reposición, también se puede utilizar el suero mixto, no hay problema, y eso también lo tiene Corpaul. ¿Cómo viene el suero mixto? Mitad de destroza, mitad de solución salina. Lo mismo, la osmolaridad es más baja, pero procedimientos cortos, sencillos, usted solamente tiene que reponer es un ayuno y evitar hipovolemia, se puede hacer también con ese suero mixto. Estoy hablando de niños para una herniorrafia, una circuncisión, procedimientos en que prácticamente no hay sangrado. Si no, mejor escalar a la multielectrolitos. Y también estoy de acuerdo con Fabián, si usted tiene la destroza 50, preferible prepararlo con 10, serían con 5 cc de dextrosa, entre 5 y 10, y eso le quita menos, con eso se pierde menos osmolaridad en la multielectrolitos. Y las bombas de infusión, los equipos, pues toda la reposición del líquido en equipo de bomba de infusión, sobre todo en niños pequeños, eso es una medida de seguridad que en todo el mundo se recomienda. Muchas gracias.